Esta videoconferencia es de la Universidad Nacional de Salta, de la Facultad de Humanidades, en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Es el primer parcial de la materia de Procesos Sociales de América, en el 2019. Mi nombre es Antonella Moyano y mi libreta universitaria es 714-324. En esta videoconferencia abarcaremos diferentes temas, por ejemplo, la etnohistoria, los problemas de las fuentes indígenas. Hablaremos de los conceptos de reciprocidad, redistribución y tributo en el Estado Inca. Hablaremos de la tenencia de la tierra, los sistemas productivos y tipos de tributo en el Estado Inca. También identificaremos los principios organizativos incaicos, como la dualidad, la tripartición, la cuatripartición y el sistema decimal. Para comenzar, hablaremos de la etnohistoria, que se encarga del estudio del pasado, remitiéndonos del presente a los actores sociales de los que no se tiene un registro histórico sistematizado. La etnohistoria intenta conocer quiénes eran, cómo eran y cómo sufrieron el proceso de colonización. Es decir, que estudian el antes y el después de la llegada de los españoles. El objeto de estudio de la etnohistoria es el otro, esclarecer el mundo de las culturas en contacto. Las fuentes documentales con las que trabaja el etnohistoriador le plantean problemas de lectura o interpretación, debido a trazos en la escritura. Con respecto sobre los métodos de la interdisciplinaridad de la etnohistoria, tenemos múltiples disciplinas que convergen para dar un método a la etnohistoria, sobre los cuales rescatamos como importante aquellos lo que es filosofía, biología, arqueología, entre otros. Entre las disciplinas más importantes tenemos la historia. Los historiadores y los etnohistoriadores aceptan como documentos o materiales de estudio todos aquellos documentos escritos, mapas, música, pintura, tradiciones escritas, orales, entre otros. Es el método de la heurística, y las fuentes del historiador son fuentes escritas luego de un contacto cultural. Analiza el contexto donde fue construida la historia. Otra de las disciplinas tenemos a la antropología. La antropología tiende a definir a la etnohistoria como una disciplina basada en documentos escritos. Su método es la etnografía, que presenta preguntas de carácter antropológico sobre todos los textos escritos, la religión, sus métodos de subsistencia. Aquello que le interesa al antropólogo es el sistema cultural. Y por último tenemos la lingüística. La aplicación de la lingüística para la etnohistoria son muy diversas. Es el estudio de las lenguas de un pueblo y su vocabulario. Estas son como un almacén donde se guardan testimonios, inventos, creaciones y sabidurías de un pueblo. Ayuda a rastrear el origen de los pueblos, su estado social, sus elementos culturales, los significados de los mitos, sus expansiones, entre otros. Los problemas que enfrenta la etnohistoria son que los vestigios de su objeto de estudio se encuentran escritos por otras personas ajenas a la cultura. No han sido traducidos hasta el momento, o aquellos con mutación de la lengua provocada por el choque de dos culturas. Como por ejemplo, en Mesoamérica, algunos pueblos aprendieron a leer y a escribir debido a sus colonizadores, pero mientras tanto continuaban utilizando su lengua original. Hablaremos de la estructura del Estado Inca. Se identifica un colectivismo de la sociedad inca teniendo el foco en la comunidad Ayllu. Esta comunidad Ayllu impuso sus tradiciones y dinastías propias. Definimos el Ayllu como una forma de comunidad social extensa
originaria de la región andina. Eran grupos de familias que se consideraban descendientes de un lejano antepasado común. Los ayllus fueron unidades autosustentables. Su función principal era resolver los problemas de subsistencia. En esta estructura del Estado Inca existe un modelo Inca que se identifica a través de una organización consciente y racionalizada de la sociedad. ¿Quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Los incas proyectaron sus propias categorías e intentaron armonizar las instituciones pre-incaicas con su esquema organizador. Es por eso que aparece el concepto de reciprocidad, que se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos, donde los deberes de uno implican el deber de otros. Aparece también el concepto de redistribución, que supone una jerarquía que se aplica a grupos y a un centro coordinador. En esta sociedad inca, la reciprocidad se vincula a la vida económica al nivel de las comunidades rurales. Por otro lado, la redistribución se identifica en la organización estatal. La redistribución no se opone a la reciprocidad, sino que se inscribe en su prolongación y funda su ideología. Estos dos principios de los que hablamos, de la reciprocidad y redistribución, se combinan en el proceso de producción, en la distribución de la propiedad y en el reparto del tributo. Para comenzar, hablaremos de la producción. El análisis de las fuerzas productivas en el Imperio Inca es inseparable de las relaciones de producción. Por eso, identificando la economía inca, el Estado no se identifica con la comunidad rural, se diferencia. La zona privilegiada de los declives quechuas es donde tiende a concentrarse la población. El Valle del Cusco, a 3.400 metros, fue la cuna de la civilización inca. En este Valle de Cusco se aprovechaban las ventajas de la zona media y de la proximidad de la puna, así como de las correspondientes a la selva oriental. En el Perú hay una variedad de suelos y climas que aseguran la diversidad de recursos. Por ejemplo, el maíz, la patata andina, quinoa, oca y la crianza de llamas. El Estado inca necesitaba abundantes reservas de víveres para mantener a su ejército y sus funcionarios. La tradición atribuye a los incas la multiplicación de los canales y de las terrazas cultivadas. También a la enseñanza de los incas el estímulo para la utilización del guano. El abono permitía evitar los barbechos. En la vida económica en el Imperio Inca coexisten dos sistemas de producción. El primero, fundado sobre el cultivo de la patata y la crianza de las llamas. Esta se daba en el altiplano y se llevó a cabo a través de largos siglos de adaptación. Era un tipo de producción autóctona para los indios, porque suministraba la alimentación básica. El segundo sistema de producción era fundado sobre el cultivo del maíz.
y se llevaba a cabo en la zona media, Quechua, más tardíamente gracias a una política de grandes obras. Se identificaba como un sistema estatal orientado hacia la creación de un excedente. Hablaremos de la propiedad. Garcilaso de la Vega identificaba que la tierra estaba dividida en tres: la del Inca, la del Sol y la de las comunidades. Pero en la sociedad inca, la propiedad de la tierra no constituye un derecho absoluto. Es concebida como una superposición de diferentes derechos. El Inca conquistaba una provincia y proclamaba así su derecho inminente. Esto le daba un signo de soberanía. Por eso tenía lugar una distribución tripartita. Esta distribución tripartita se dividía en las necesidades del Estado, en otra parte para el culto y otra para las comunidades. Por eso aparecía el tributo, que consistía en que los campesinos debían su fuerza de trabajo, no el producto de las tierras. En la economía inca no se conocía la moneda y los bienes circulaban a través del imperio. De ahí aparece el trueque y el tributo. El tributo al Inca aseguraba la circulación de los bienes a través de todo el imperio. Los cultivos variaban según la altitud y los campesinos de las montañas cambiaban sus productos por aquellos de los valles inferiores. Así se movilizaba el trueque. En el estado inca eran tributarios los hombres de la comunidad de entre 25 y 30 años, y antes de los 25 si estaban casados. Estos campesinos tenían obligaciones. Primero, el trabajo colectivo de la tierra, que implicaba que los campos del Inca y Curacas tenían valor si sus poseedores disponían de fuerza de trabajo. Después, la mita, servicio personal y periódico. El Estado reclutaba cientos de números de tributarios para el ejército y los trabajos. Y por último, el tributo textil. Los tejidos y ropa jugaban un papel particular en el Estado inca. La organización sociopolítica. Los siguientes principios numéricos ordenaban el modelo dentro de la economía inca: la dualidad, números 2 y 4, la tripartición y la división decimal. La dualidad y la tripartición ordenan sobre todo la estructura de parentesco. Se vincula con la reciprocidad. La división decimal ordena la burocracia inca, vinculada a la redistribución. El dualismo y la cuatripartición. El imperio de los cuatro cuadrantes. Las cuatro partes del imperio, situadas alrededor del Cusco, entran en una clasificación y se ordenan según su jerarquía. Estaba el Chinchaysillo, el Collasuyo, el Antisuyo y el Juntisuyo. La superposición de ambas dicotomías define el centro del mundo, el Cusco. El dualismo y la cuatripartición, ordenados alrededor de un centro, desembocan en un tipo de partición quíntuple. La división dualista implica una significación religiosa y ordena los vínculos de parentesco. Ahora hablaremos de la tripartición. Entra en la organización del sistema de parentesco y también una definición social. Se identifica Collana, Payán y Callao. Collana designa un grupo de jefes, conquistadores incas. Por su parte, Payán representa un número mixto constituido por ayudantes o servidores de los jefes. Y Callao unifica a la población vencida, no inca. En Cusco se combina el dualismo y la tripartición. Cada uno de los grupos
se subdivide en 3 ejes, con arreglo en las mismas categorías. Los ejes eran líneas o rayas que partiendo de la ciudad del Cusco servían para organizar los santuarios, constituyendo un sistema espacial religioso. El Cusco estaba dividido en 2 mitades, Anancusco y Urincusco, en 4 cuadrantes o barrios: Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo y Cuantisuyo, en 12 grupos de 3 ejes, 4 grupos Collana, 4 grupos Payán y 4 grupos Callao. La organización decimal. El censo de la población se medía con quipus, que eran cuerdecitas con nudos que sirven para la numeración. Toda la población del imperio se reparte en grupos de 10, 50, 100, 500, 1000, 10.000 y 40.000 tributarios. Cada una de estas está bajo la autoridad de un curaca. Un grupo de 40 tributarios constituye una provincia, dirigida por un gobernador. Los demás curacas, bajo sus órdenes, provienen de los linajes locales. Desde los jefes de 40.000 a los jefes de 100 se encuentran exentos del trabajo manual y del tributo. Su tarea consiste en administrar y deben hacer al Inca donaciones anuales de objetos preciosos. Los jefes de 50 y de 10 están obligados al trabajo y al tributo. Son capataces, miembros de las comunidades. Para esta videoconferencia se abordó diferentes textos. De Rojas José Luis, 2008. Definiciones de etnohistoria en La etnohistoria de América, los indígenas protagonistas de su historia. Paradigma indicial, Serie Historia Americana, Buenos Aires, páginas 21 a las 50. Salomón Frank, 1984. Crónica del imposible. Notas sobre 3 historiadores indígenas peruanos. En Chungara. 12. Universidad de Tarapacá, Chile. Koch Guillermo, 1981. El Ayllu en la sociedad andina. Alcances y perspectivas. En Etnohistoria y Antropologías Andinas. Segunda jornada del Museo Nacional de Historia, Lima. Wachtel, Nathan, 1976. Estructura del Estado Inca. En Los vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española, 1530-1570. Alianza Editorial, Madrid.